estamos, después de adorar a nuestro Dios, estamos también estudiando la palabra. Esta jornada lo tomé como 3 mensajes porque son cosas que tenemos que entender. Es la jornada número 28 y se llama Bene Jaacán. Vamos a ir a Números 33, versículos 31. Dice Números 33, 31, ¿verdad? Ahí estamos. Salieron de Moserot y acamparon en Bene Jaacán. Y también hemos usado el otro versículo de Deuteronomio, capítulo 10, versículo 6. También vamos a leer ese versículo. Deuteronomio 10, versículo 6. Dice: después salieron los hijos de Israel de Beerot Bene Jaacán a Mosera. Allí murió Aarón y allí fue sepultado, y en lugar suyo tuvo el sacerdocio su hijo Eleazar. Ok, vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias porque tú eres un Dios maravilloso, un Dios, Señor, que, Señor, nos das este momento, este tiempo, Señor, para recibir tu palabra, Señor, que estas palabras que son espíritu y son vida, Señor, toquen nuestro corazón, sea para nuestra vida, Señor. Ayúdanos en esta hora, Padre. Gracias por tu bendición, gracias por cada uno de nuestros hermanos que están presentes y aún por los que están en casa, que no pueden venir. Oramos por sus vidas. También bendecimos a nuestros hermanos en otros lugares donde llega esta señal, Señor. Oramos por sus vidas y queremos bendecirles con tu palabra. Bendícenos una vez más con tu palabra, Señor. Edifícanos con tu hablar. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Si ustedes notaron, en el número 33, 31 dice nada más Bene Jaacán. En cambio, aquí en Deuteronomio ya se agregó otra palabra, Beerot, Bene Jaacán. Y fíjense cómo está escrito, porque cuando ellos llegaron a esta jornada, allí murió Aarón y allí fue sepultado, y en lugar suyo tuvo el sacerdocio su hijo Eleazar. Hay algo que tenemos que aprender de nuestra vida natural, de nuestra vida secular. Yo creo que todo papá, toda mamá están conscientes de esto, ¿no? De que un día no van a estar, y por lo tanto su preocupación o su ocupación son sus hijos. Por eso les dan educación, los preparan para cuando ellos ya no estén, o también para que ellos en algún momento se desarrollen, pues que tengan sus profesiones, una carrera o profesiones. Y algunos papás dicen como que mis hijos no pasen por lo que yo pasé, porque muchos papás no tuvieron la oportunidad de estudiar, ¿no? Y por eso ahora quieren, su deseo es de que sus hijos también estudien, de que tengan una profesión, una carrera, que sean alguien de bien. Por eso se ocupan en darles educación desde chiquitos, ¿no? Y lo llevan al kinder, luego a la primaria, luego a la secundaria, a la prepa, a la universidad, ¿no? Y de ahí, ¿no? Donde ellos puedan llegar, ¿no? Y esa es la idea, pues, y Dios también en su palabra quiere lo mismo para la vida espiritual. Aquí, con los hijos de Israel, cuando ellos salieron de Egipto, Dios escogió a Moisés, pero también puso a su lado a Aarón, puso a María, ¿se acuerdan de María? Y bueno, también, y ellos iniciaron, son los pioneros, empezaron desde Ramesés, pero llega un momento a esta jornada que desde Mosera y Bene Jaacán, en Mosera creo que vimos que murió María, y luego ya viene aquí, nos dice que también murió Aarón, y más adelante vamos a ver que también muere Moisés. Y entonces lo que Dios quiere para nosotros, amados hermanos, es de que así es la vida espiritual, ¿no?
Por eso estamos ocupados en preparar a los hermanos, sobre todo a nuestros jóvenes. ¿Por qué siempre insistimos con nuestros jóvenes? Porque ellos son los que tienen más tiempo. Ellos estudian y también tienen tiempo para servir a Dios. No así los adultos con familia, porque tienen que trabajar, tienen que buscar, ¿no? No estoy diciendo que Dios no puede usar a una persona adulta de mayor edad, Dios lo puede usar, pero sabemos que están más ocupados en las cosas de esta tierra y no así los jóvenes. Los niños, los jóvenes sí tienen la escuela, pero también tienen más tiempo, ¿no? No tienen una familia, no tienen un trabajo, que no, ya es difícil. Entonces, se está en la vida de la iglesia, en la vida espiritual, tenemos que ver eso. Por eso les explicaba que Beerot significa pozos de agua y Bene les dije que significa hijos y la palabra Jaacán significa inteligencia. Entonces tenemos que esta jornada trata sobre los pozos de los hijos de inteligencia. Por eso es de que ellos se están preparando en lo secular, ellos están preparando para tener un conocimiento, pero en la vida espiritual es más profundo esto, porque todos nosotros debemos tener un pozo y de ahí tiene que salir agua para compartir con otros. Entonces les decía que esta jornada cubre 7 puntos y ya habíamos visto 4, ya hemos hablado de esos 4 puntos. El primer punto es hijos de inteligencia, el número 2, discipulado, el número 3, el testamento de Pablo, y número 4, el testimonio del maestro. Eso fue lo último que vimos, que alguien que predica la palabra no solamente es lo que habla, sino el testimonio que él tiene para con los demás. Hoy vamos a entrar en los últimos 2 puntos o 3 puntos que faltan y ya terminamos. El punto número 5 es perseverancia en la fe. Perseverancia en la fe. Antes de entrar a esto, quisiera que ustedes piensen en lo que voy a decir. El día cuando ustedes ya no estén, ¿qué pasos creen ustedes? O si ahorita Dios, es una suposición, ¿verdad? No se espanten. Si Dios en esta hora decidiera recoger a ustedes como papás, ¿qué creen ustedes que harían sus hijos? ¿Ellos seguirían en la fe? ¿Qué creen ustedes? O sea, piense usted, ¿no? ¿Qué harían sus hijos? ¿Qué harían, no? ¿Seguirían ellos en la fe? Dirían, es la fe que siguieron nuestros padres, vamos a seguir ese legado. ¿Qué harían? ¿Qué piensan ustedes que harían ellos? No me contesten, pero para eso estamos aquí, ¿no? Para eso y ahora, fíjense lo que también, esa es mi carga también. Yo a veces digo, si Dios un día Él me quisiera recoger, yo no sé si esta iglesia, no sé qué harían ustedes, ¿seguirían reuniéndose o no seguirían reuniendo? No, o sea, por eso estamos preparando, pues, para que sigan reuniéndose. Amén. Esté quien esté, ustedes digan, ya no está el hermano, pero yo tomo su lugar, ¿no? Que alguien diga esto, yo tomo su lugar, y que digan, no, pues él luchó tanto, ¿no? O sea, podríamos, lo mismo en lo secular, pues, ¿no? Pues mis padres hicieron todo esto, hay que cuidar esto, ¿no? El legado, el apellido, ¿no? Como se dice en lo secular. Vamos a ir a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 10, y vamos a ver cómo Pablo le habla a Timoteo. Timoteo fue hay un debate de que si era joven, que si tenía 30 años, bueno, no nos interesa eso, lo que nos interesa es de que Timoteo un día fue joven, y en esa juventud, Pablo el apóstol lo instruyó, lo preparó, y miren cómo dice 2 de Timoteo 3:10, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Pero tú, dice, esta declaración cuando él dice, pero tú, es porque ya venía hablando algo y ahora dice, hay un cambio, ¿no? Y dice, pero tú. Esta declaración indica que en los últimos tiempos va a haber gente así, asá y así.
Y él dice, evita a estos y anda con los que anden de verdad, invocando de corazón limpio el nombre del Señor. Anda con esto, le está diciendo. Evita a aquellos. ¿Cuáles aquellos? Los que no andan en la verdad, los que no invocan de corazón limpio el nombre del Señor. Dice, no te mezcles con ellos, no dejas que las cosas se mezclen, porque estamos en un combate, les dice, y la luz tiene que prevalecer. Entonces ahora le va a decir cómo son los tiempos del fin. Y él dice a Timoteo, ustedes lo pueden leer en toda esa epístola, que dice él que incluso algunos van a andar con apariencia de piedad, y dice que hay que guardar distancia. ¿Se acuerdan ustedes que les decía la otra vez que no, entonces no hay que ni hay que hablar, porque también dice ni aún comáis, dijo, ¿no?, Pablo a los corintios? Pero ¿se acuerdan ustedes que es de que no tengamos no interactuemos con ellos? Por ejemplo, ¿se acuerdan que les dije, no? Hermanos, no tenemos, hoy es tiempo de elotes. ¿Se acuerdan que les hablé de elotes? Hermanos, que creen que allá hay elotes, y yo tengo esa maña de decirles, hermanos, vamos y robemos, ¿no? ¿Qué harían ustedes? No, pues no. O sea, dice, o sea, evítalo. O sea, ¿cómo, no? Pero no solamente eso, sino que chismes. ¿Verdad? O sea, no solamente elote, chisme. No, si alguien dice, hermano, fíjate. ¿Y qué tiene que hacer usted? Dice, evítalos. Porque está en una apariencia de piedad, dice, hay que guardar distancia. Porque el que con lobos anda, a aullar se enseña, ¿no? Entonces, y luego dice en el versículo 10, ahí continúa diciendo ahí en el versículo 10, pero tú has seguido mi doctrina. Ese es el primer nivel, doctrina, es la enseñanza. Y él le dice a Timoteo, retén la forma de las sanas palabras, allí está guardada en el buen depósito. O sea que él lo preparó, pues, y ese depósito vino a estar en Timoteo, y les recuerda eso. Por eso les decía que la otra vez que a veces los hijos se enojan porque los papás le repiten lo mismo. Acuérdate de llegar temprano, ¿no? No hagas esto, ¿no? Papá, pero ya me dijiste. Pero es que es un deber, es una preocupación, una carga de los papás. Por eso los jóvenes no deben de enojarse. No deben de enojarse cuando los papás, de hecho ya cuando uno sí va envejeciendo y cuenta las mismas historias, ustedes han escuchado de los ya, y no hay que molestarse con eso. Yo no sé si ya me está ganando la vejez o me está alcanzando, porque a veces repito las mismas historias. Yo sé que algunos de ellos ya nos contó, hermano, ¿no? Si quiere yo le cuento la historia y ya digo, híjole, ya. Pero los más que ya tienen más edad, se dan cuenta que están, pero es que ellos tienen que, y eso es algo bueno porque tienen una preocupación, cuentan las historias, las vivencias, para que uno diga, no cometa errores. Ese es el punto, amén. Pero uno dice, ya me contó, ya el abuelo ya va a decir otra vez. Pero se dan cuenta que ellos dicen lo mismo, repiten las mismas historias, ¿no? Entonces, Pablo dice, espero que tengas memoria siempre de estas cosas. Siempre estaré hablando de lo mismo, mi doctrina, o sea, lo que él enseñó, la enseñanza. Por eso en Hechos 2:42 dice que los hermanos, los primeros creyentes, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y lo que tenemos que hacer nosotros, perseverar en la doctrina de los apóstoles. Por eso es de que mocerotes son muchas moceras, por eso hay que estar en eso. Se dan cuenta que a veces como que es que me parece que el hermano ya dio ese mensaje. No es el mismo mensaje, pero es la misma palabra, pero Dios tiene que estarnos repitiendo. ¿Se acuerdan que el otro día les leí un versículo que dice que en lengua de tartamudo hablaré a este pueblo? ¿Qué hace un tartamudo? Repite las mismas palabras para completar una oración, ¿no? Y así Dios nos habla a nosotros. Y entonces dice, pero ahora, ¿qué sigue después de la doctrina? Conducta, porque dice, pero tú has seguido mi doctrina y ahora conducta.
En otras palabras, él dice, tú has visto cómo me he conducido. ¿Se acuerdan que el punto anterior es el testimonio del que enseña? Amén. O sea, tiene que ver eso, el testimonio cuenta mucho, no nada más lo que uno habla. Y dice, tú has visto cómo me he conducido, no solamente las palabras que he dicho, o la manera como he enseñado. No me interesa, dice, no me interesa que te acuerdes de mi elocuencia. Me interesa más que te acuerdes de mi rectitud, en qué espíritu he andado, porque cada predicador tiene un espíritu. Y ese espíritu tiene que ver con su forma de conducir, su hablar y su forma de conducir. Y hay que ver que su hablar está de acuerdo con su forma de conducir. También se dan cuenta que es una gran responsabilidad el estar aquí delante de ustedes. Por eso dice que seremos juzgados. Los primeros que vamos a ser juzgados somos los que enseñamos, porque al que mucho se le dio, mucho se le va a demandar, ¿no? Pero como estamos estudiando juntos, ¿verdad? Quiere decir que Dios también, ¿no? Porque ustedes están escuchando, también llevan mucha responsabilidad, pero no hay que asustarnos, porque Dios mismo nos ayuda. Por eso Pablo, lo segundo que dice, su conducta, cómo se conduce. Aquí pasamos de doctrina a conducta, es decir, pasamos de alumnos a discípulos. Porque no es malo decir que los hermanos son alumnos, pero no solamente hay que quedarnos ahí, hay que pasar a discípulos, que es diferente. Porque él dice conducta y luego dice propósito. Es decir, con qué motivo se hacen las cosas. Hay muchas cosas religiosas que se hacen en el mundo religioso, pero se hace por vanagloria. Y le he dicho que yo aquí con ustedes estoy aprendiendo. No crean ustedes que no cometo errores. Yo soy el primero que reconoce que cometo errores. Cuando empezó la pandemia, empezamos a transmitir. Ahí en la casa hice algunas luces y todo eso, algunos hermanos que fueron a verme. Tenía mi mesa, mi cámara, hice unas luces ahí, ¿no? Y puse un escenario. Un día la hermana Ana dijo, hermano, ¿puede quitar los puntos porque me duele la cabeza? Y sí es cierto, pues, porque puse puros puntos blancos en un cartelón negro y puse puros puntos. Bueno, ¿qué quiero decir con eso? Porque estoy hablando de la vanagloria. En ese tiempo empezamos a transmitir, y ¿sabe qué hacía yo después de cada predicación? De cada transmisión. Iba y corría yo a ver cuántos views tuve, cuántas vistas tuvo ese video, qué alcance tuvo. Y si decía, tuvo por lo menos 200 vistas, me sentía yo, no, qué bárbaro, tuvo mucho alcance. O a veces llegaba hasta 600 y dijo, qué bárbaro. Pero cuando llegaba tenía un triste número 12 o 10, y dije, me sentía tan mal, y decía a los hermanos, compartan y tan siquiera denle un like, un corazón, ¿no? Me importa, ¿cómo se llama? El abrazo, ¿no? Todo eso. Y cuando veía una cara enojada ahí, dije, ¿y ahora qué pasó? ¿No? Y o sea que, entonces ahorita estoy dando cuenta que en ese momento lo hacía yo por vanagloria. ¿Qué es vanagloria? Orgullo, ¿no? O sea, jactarse de lo que uno está haciendo. Y ahora que Dios nos está llevando aquí, no, y es que uno cae en eso. Pues ¿qué quería yo ver con todo eso? Pues que todos y también me gustaban mucho los comentarios positivos, ¿no? Y cómo fue Dios, porque estoy hablando cuando empezó la pandemia en el 2020, ¿sí, verdad? Desde ahí empezamos a transmitir, quiere decir como 2 años anduve así, sin darme cuenta. Pero ya hace tiempo Dios ya entendí que eso no, es más, ni quiero que muchos me escuchen ahora. Yo estoy interesado por ustedes y los hermanos que no vienen, y por otros hermanos que están lejos, que dicen, hermano
bendíganos, ¿no? Por ellos, pero no quiero, ahora no quiero ser famoso, no quiero la vanagloria, ¿no? Y también dice Pablo que se puede uno aún hacer por rivalidad. Me acuerdo que otros pastores transmitían y tenían más vistas que yo. Y me sentía mal, ¿qué le hace él? ¿No? Y le dice, se hace también por envidia o se hace por pretexto, pero no se hace con motivos puros para Cristo. Por eso él dice, pero tú me conoces de cerca, porque habla de conducta y propósito. ¿Cuál es el propósito de salirnos en las redes sociales? ¿Cuál es el propósito? De que Cristo sea conocido, nada más, no que el hermano Lalo, no, porque entonces eso sería hacerlo ya por vanagloria y eso no le agrada a Dios. Por eso Dios nos va llevando a niveles. Escuchen lo que hablaba yo hace un año, hace 2 años, hace 3 años y yo ahora digo, Señor, gracias porque nos estás mostrando cosas que nos vas llevando poco a poco, ¿no? Y no estoy diciendo que no cometo errores, voy a seguir cometiendo errores, pero ya no lo mismo que hace tiempo, lo mismo que ustedes. Amén. Entonces continúa diciendo, has seguido mi doctrina, conducta, propósito, y luego dice fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos. Y entonces, y él da ejemplo de algunos de sus padecimientos. Miren lo que dice el versículo 5, de ahí estamos en 1 de Timoteo, ¿verdad? 3, 2 de Timoteo, perdón, 2 de Timoteo 3, 5. Conducta, ok, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, es lo que leímos, ¿verdad? Ok. Pero también él dice que él tenía después, en el 11 vamos a leer, 11 de ahí del 3:11. Estamos en el 3:10, pero vamos a leer el 11 porque ahí sigue diciendo. Segunda de Timoteo. ¿Ya lo tenemos? El 3 ¿no tiene 11? Segunda de Timoteo 3:11. Ok. Persecuciones, padecimientos, porque se acuerdan de lo que él dijo en el 10. También él sufrió persecuciones, pero ahora vamos a ir al 4:5. Segunda de Timoteo 4:5. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. O sea que ahora va a hablar de lo que él, de cómo él, de los ejemplos de sus padecimientos, porque él dice aquí, si él dice que a Timoteo soporta las aflicciones, él fue afligido. Y el versículo 6 sigue diciendo, porque él ya se estaba yendo, así como Aarón. ¿Se acuerdan que Aarón pasó por Mosera y regresó otra vez ahí? Entonces él ya está yendo y dice, ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Entonces le decía que ocurre como con Aarón. Aarón ya se iba a morir y le va a dejar el sacerdocio a Eleazar su hijo. Entonces ahora vemos que Pablo ya se va a ir, va a partir de este mundo y está dejando a Timoteo. Y él dice, yo ya estoy para ser sacrificado, pero tú sé sobrio, soporta a las aflicciones, haz obra de evangelista,
cumple tu ministerio. Amén. Pablo aquí, él ya terminó y ahora le toca continuar a Timoteo. Pablo hubiera podido decir, bueno, ya me voy, ya nada importa. Porque hay gente que dice, están a punto de morir, o a veces hay dichos, ¿no? Ya un día me voy a morir y vas a descansar de mí, ¿no? Ustedes, y a ver cómo se la arreglan, porque hay gente en su enojo dice eso, ¿no? Pero Pablo no es así, porque él dice, ¿cómo que no importa? Dice, Pablo no pensaba en él pensaba en los demás. ¿Se acuerdan que él un día dijo, yo ya quisiera estar con el Señor, lo cual es muchísimo mejor, pero me voy a quedar por causa de ustedes? Imagínense un hombre, y esto, cuando escucho estas palabras, digo, qué madurez del apóstol, ¿no? O sea, qué experiencia de él, hasta dónde Dios lo llevó, porque él ya no tenía miedo de morir. ¿Se acuerdan que el otro día les dije que yo sí tengo un poco de miedo porque siento que no estoy listo todavía? No es de que, o sea, no estoy listo todavía. Habrá alguien aquí, hermano, ya estoy listo, ya, ¿no? O sea, y por eso tenemos miedo. Y se acuerdan que les dije que yo soñé que cómo fui elevando a los aires y vi todas las luces. Creo que me morí de noche porque vi las luces de Tultitlán y todo este lugar. Así iba yo, y ahí en el sueño mismo entendí, me morí, ¿no? Así, no sé si le pasa a usted que lo que está soñando como que era real, o usted entiende lo que está pasando. Y le digo a mi esposa, ¿qué crees que soñé? Que me morí. Y dijo ella, yo también soñé, te moriste. Ay, hijo. Pero él se da cuenta que Pablo, él no tenía miedo de morir. Pero él dice, ahora dice, ya me voy a morir, porque Dios le dijo, ya te vas a venir para acá, vas a ser sacrificado. Pero él se encarga cosas a Timoteo, por eso le dice, sé sobrio, soporta. Noten que Pablo pasa del nivel de solo enseñanza didáctica, que podríamos decir información, a la formación. Porque él no puede formar si él mismo no es ejemplo. O sea que todo lo que él está diciendo a Timoteo, él ya lo vivió. Amén. Uno puede informar aún siendo ateo. ¿Cómo ven ustedes? Uno que no cree en Dios puede dar una clase de teología. Aún una universidad bíblica lo puede contratar y él puede dar un curso de hebreo porque ellos tienen inteligencia. Pueden dar un curso de teología dogmática, pero ¿quién es él? Un ateo. Él no puede hacer discípulos para el Señor. Porque ¿qué es un discípulo? Un discípulo es uno que sigue, aprende y vive como su maestro. Amén. Entonces un ateo puede dictar una clase y esa clase puede ser bíblica. Pero ¿será que esa persona va a llevar a gente perdida a la salvación en Cristo? ¿Y salvos inmaduros a ser salvos maduros? ¿O salvos sueltos a ser salvos conectados en el cuerpo y comprometidos con el propósito de Dios? Obviamente no, porque se necesita ejemplo. Por eso los que Dios pone a enseñar, Él les encarga, sé ejemplo, sé ejemplo. Por eso Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Amén. Entonces, ese es el objetivo. Así que los precedentes que debemos dejar se deben profundizar en una etapa más profunda. De ahí de esas palabras que estamos viendo aquí. Ok, vamos con el punto 6, la verdadera inteligencia. Vamos a ir otra vez a Timoteo capítulo 2, porque en el capítulo 2 habíamos visto que habla de los hijos de inteligencia. Pero vamos a ver primeramente qué es la inteligencia. ¿Qué creen ustedes que es la inteligencia? Dice el diccionario, la Real Academia de la Lengua Española dice,
La inteligencia es una capacidad mental, general para razonar, planificar, resolver problemas, comprender ideas complejas y aprender de la experiencia y el entorno. Okay. En la escuela le dicen al que saca puros 10, muy inteligente, ¿no? ¿Algunos de ustedes fueron inteligentes en la escuela? Yo sí. Le dicen, no, es muy inteligente, ¿no? Muy inteligente, porque es una persona que sabe resolver problemas. El maestro a mí me ponía a resolver problemas de matemáticas, las ecuaciones, y él decía que pase a resolver, y todos los compañeros estando ahí, ¿no? Bueno, en la Biblia vamos a encontrar con un versículo donde Dios dice cuál es la verdadera inteligencia. Vamos a leer Job 28, 28. Job 28, y para que ustedes vean qué es la inteligencia. Dice Job 28, 28. Y Dios dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, esa es la inteligencia. ¿Ok? ¿Se dan cuenta qué dice la Biblia acerca de la inteligencia? Apartarse del mal. Amén. Si alguien se aparta del mal, muy inteligente, ¿no? Cuando dice, ¿cómo dice ese salmo, no? Si los amigos te invitan a hacer algo malo, no consientas. ¿Se acuerdan de eso? ¿Cuál es ese versículo? ¿Se acuerdan? Y no consientas, apártate de ellos. Eso es inteligencia. Por eso le decía hace rato, ¿no? Hermanos, hay unos buenos elotes ahí, de Roberto, ¿no? Y le dije, vamos, ¿qué tiene que hacer usted? Inteligente, apartarse. Amén. Porque también la gente usa la inteligencia aún para robar. Así que no vayamos en esa inteligencia. Porque los que van, bueno, no quiero descubrirlos, pero yo que veo algunas películas, me gusta ver, bueno, me gustaba, bien dicho, ver películas donde asaltan bancos. Ustedes saben todo lo que hace esa gente, ¿no? Agarra el plano del lugar, del edificio, ¿no? Y estudia todo, ¿no? A qué horas está, cuántos policías hay en el banco, ¿no? A qué horas se apaga la alarma, o sea, estudia todo eso, ¿no? No estoy dando cursos de robar, ¿no? Para que, no, solamente estoy citando, porque también hay gente que es inteligente para robar. Hay personas que son astutas para hacer trampa, ¿sí? Esos que extorsionan por medio de llamadas son inteligentes, saben cómo tocarlo a usted, ¿no? Algunas veces lo han extorsionado por una llamada. Si gente feo, uno se les cree, ¿no? Uno se les cree. Y es más, si dicen, dan con el nombre, porque el nombre lo sacan de usted. Y esa persona está llorando y ya más feo se siente uno. Pero esa persona para Dios es una persona tonta, no es inteligente. Porque está invirtiendo su inteligencia, su tiempo en hacer trampa. Está poniendo lazo a su propia alma y va a vivir huyendo todo el tiempo. Entonces ese es ser un tonto, no inteligente. ¿Qué dice la Biblia de inteligencia? Apartarse del mal. Entonces si en la escuela nunca le dijeron que usted es inteligente, ahora Dios le dice, si se está apartando, nosotros somos inteligentes, nos estamos apartando del mal, ¿sí o no? Amén. Entonces cuando dice hijos de inteligencia, no es gente sabia mentalmente, intelectualmente, en ese sentido de la mentalidad. Claro que Dios nos dio intelecto y eso es parte y en la formación que tenemos, que también ocuparnos de eso, pero lo esencial es la persona íntegra y el carácter de la persona. Amén. Por eso aparte que dice allí, el apartarse del mal
Esa es la inteligencia. Por eso eso es la Bene Jacán, porque habla de hijos de inteligencia. Y no solamente Bene Jacán, sino Berot Bene Jacán significa pozos de los hijos de inteligencia. Entonces, porque ahí en esa jornada ellos, en las jornadas que venían, el pueblo bebió en los pozos, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que hablamos de los pozos? Y era uno que tenía esa costumbre, primeramente Abraham, él, ¿verdad? Hacía pozos, escarbaban, Jacob, todos ellos, ¿no? Y esa es y es que ellos ahí hacían pozos para que todos los que estaban con él bebieran. Y esa debe ser la visión de nosotros, la visión de nosotros, que esa inteligencia que Dios nos ha dado, que lo puedan beber los demás. Y es por eso en un matrimonio los papás tienen que ser un pozo de inteligencia para sus hijos. Y eso ayuda mucho, porque ya cuando el día en que los hijos salgan de casa, anden fuera, ellos van a decir, mis padres nunca hicieron eso, mis papás nunca hicieron esto, y eso los guarda. Amén. Pero si en la casa no hay eso, entonces ¿qué van a seguir ellos? Por eso aún todos, esto que estamos hablando aplica para todo. Entonces, hermanos, llega un momento en que esos discípulos tienen que servir para el pueblo, para que el pueblo de Dios beba y sacie su sed. Por eso estamos hablando aquí de que en la iglesia tenemos que ser los pozos de los hijos de inteligencia, porque tenemos que dar de beber a otros hermanos. Imagínense, hermano, cuando nos reunimos y lo único que hablamos es la palabra, o cuando le hacen una pregunta a usted pueda compartir la palabra de Dios. Amén. Cada que nos reunimos con la familia es una oportunidad de compartir la palabra de Dios. Por eso necesitamos tener ese pozo, pues. Amén. Y por eso es la preparación aquí con ustedes. Entonces, miren lo que está, hasta dónde nos está llevando esto. Leamos 2 Timoteo 2:2. 2 Timoteo 2:2 dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, hombres fieles son los hijos, son los pozos de los hijos de inteligencia. Y por eso en el mismo versículo 7, Pablo le dice a Timoteo, 2:7. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. O sea que para ser inteligentes no es por nosotros mismos, sino Dios es el que nos da el entendimiento en todo. Amén. ¿Se acuerdan que la Biblia también dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es destrucción, ¿no? Entonces nosotros tenemos que saber todo eso, hermano. O sea, porque hay cosas que aparentemente son buenas, pero no son agradables delante de Dios. Entonces aquí en estos versículos hay 3 factores. El Señor es el que da el entendimiento, pero Pablo es el que dice, considera. Tú eres el que considera. O sea, Dios te da el entendimiento y ahora va la determinación de cada uno de nosotros. Porque Él dice, eso está mal, ¿no? Porque no es que el Espíritu te va a decir que está mal, tú mismo vas a sentir la muerte. Antes de hacer algo, vas a sentir que no está bien. Pero ahí va la determinación de uno, porque Dios no nos impone, nos da el libre albedrío para que tomemos la decisión. ¿Se acuerdan que en Deuteronomio Él dice, aquí pongo la vida y la muerte delante de ti? Y Él dice, escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Pero se dan cuenta que Él no impone, sino que Él quiere que nosotros mismos lleguemos a un nivel de tener determinación, decir, no, eso no. Amén. ¿Se dan cuenta? Por eso hay muchas tentaciones, ¿no? Y uno tiene que saber no decir no, sino que apartarse. Es lo que, ¿se acuerdan que eso es inteligencia? Apartarse del mal.
Porque si Dios quisiera imponernos, pues Él encendería todos los bares, acabaría con todos los de las drogas y todo eso, y ya no habría nada de eso, pero Él no lo hace, porque pone la vida y la muerte, el bien y el mal, y que decidamos nosotros, pero ahí ya tiene que ver con la determinación, porque dice, considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Amén. Entonces se dan cuenta que ya hay un momento en que no, ni el pastor ni los hermanos nos tienen que decir que está mal, sino que uno mismo tiene que tener determinación y tener entendimiento que eso no nos lleva a nada bueno. Amén. Y entonces, ahora, ¿qué es lo que dice Pablo? Él acaba de decir algo curioso aquí, en los versículos 3, 4 y 5, acaba de mencionar lo que estos hijos de inteligencia debían considerar, y miren lo que deben considerar. Versículo 3, de ahí de 2 Timoteo 2. Tú pues, dice, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ahora aquí pasó de teoría a sufrir penalidades. En esta carta él dice que él sufre penalidades. Él dice en el versículo 9, ahí mismo de 2 Timoteo 2, en el cual, o sea en el Evangelio, sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. Fíjense hasta dónde nos pueden llevar. Por eso a veces te van a decir que eres esto y lo otro. Alguna vez me dijeron, usted es un estafador, ¿no? Y es por la causa de la obra. Amén. Entonces Pablo sufrió penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. El mismo Señor Jesús. ¿Por qué creen ustedes que lo crucificaron en medio de dos ladrones? Porque él era el ladrón mayor, para la gente era un delincuente, un alborotador. Entonces Pablo sufrió penalidades a un modo de malhechor. Él fue acusado ante los tribunales y tuvo que defenderse. Y aquí dice, todos me abandonaron. Nadie estuvo conmigo cuando estuve en los tribunales, pero el Señor me libró de la boca del león. O sea que le tocó pasar unas penalidades difíciles. Pero hermano, a veces nosotros hay cosas que pasan con nosotros, y si los hermanos no nos hablan, porque Dios soberanamente algún momento te va a dejar solo. Y vas a decir, es que ni me hablan, ni me ayudan. Dios está tratando contigo ahí. Pero Él está ahí contigo porque Él quiere que lo experimentemos, porque a veces ponemos nuestra confianza en los hermanos. Entonces necesitamos realmente ejercitarnos a depender totalmente de Dios y no de la gente. Amén. Por eso dice Él, penalidades difíciles. En la Biblia el término penalidades se refiere a su sufrimiento, dificultad o tribulación. Y Él dice, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Entonces, un soldado, él está dispuesto a sufrir. Por ejemplo, bueno, México no tiene eso. Bueno, no hay guerra externa, pero hay guerra interna, porque a veces tienen que mandar donde están los narcotraficantes, a los delincuentes, ¿no? ¿Y qué creen que van? ¿Cómo van ellos? Ellos van dispuestos aún a morir. Y esa es la convicción que tiene un soldado, y lo mismo un cristiano debe tenerlo. Amén. Y dice, y esto es a causa del evangelio y del servicio a Dios. Entonces Pablo le dice a Timoteo, tú también has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, y ahora no solamente eso, sino paciencia, persecuciones y padecimientos. Entonces todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo deben estar dispuestos a padecer persecución. Se ha escuchado, hermano, que cuando algunos hermanos se convierten a Cristo, Dios los alcanza, y hay familia que, bueno, en este caso papás o tíos dicen, o más bien los papás, para mí estás muerto por causa de su fe. Y uno tiene que estar dispuesto a sufrir eso, porque no dura mucho tiempo, ya después de mucho tiempo ya nos hablan. Yo me acuerdo cuando mi papá, mi mamá, ellos creyeron en Cristo, cuando el Señor los alcanzó, toda la familia, todo el pueblo, como era un pueblo chico, empezaron ellos a perseguirnos, a burlarse de nosotros. Había un tío
que él me decía Jesús, pero no de buena manera, sino como en burla. Llegaba a sus casas de ellos y ahí llegó Jesús, así en tono de burla, ya llegó Jesús, persínense, ¿no? Así tanto decían ellos. Y otra persona nos decía evangelistas. Y yo me enojaba en ese tiempo porque no sabía qué significaba evangelista, pensaba que era una grosería. Pero ya después dije, evangelista pues alguien que predica el evangelio, pues, ¿no? Entonces, hermano, dispuestos a padecer. Punto número 7, disposición a sufrir. Vemos que lo primero que le está enseñando es la disposición a sufrir. Si no hay disposición a sufrir, no hay discipulado. Hay gente que no toma responsabilidad en la obra del Señor por temor a sufrir, porque no actúa como soldado, pero Pablo fue un soldado. Entonces por eso podía ayudar a otros a ser soldados. ¿Cómo alguien va a entrenar soldados si él primero no es soldado? Entonces leamos otra vez el versículo de 2 de Timoteo donde dice, sufre penalidades. ¿Cuál es ese versículo? El 3.3, ¿verdad? O 2.9. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. No es el 3. El 2.3. Sí. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Qué somos nosotros? Soldados de Jesús. ¿Qué no cantan? El Señor marchando va y su pueblo junto a él está, ¿no? Estamos hablando que somos soldados, pero hay que vivirlo, experimentarlo, hay que se haga una disposición en nosotros, porque un soldado sufre penalidades. Entonces les decía que Pablo está diciendo aquí, y luego sigue diciendo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, y luego sigue diciendo en el 4, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y el 4, miren lo que dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Amén. Primero es soldado, y el soldado es para pasar penalidades, porque para Dios los creyentes somos soldados. ¿Por qué dice que somos soldados? Miren lo que Dios quiere que entendamos cuando usa esta palabra, esta expresión soldados. ¿Por qué los países tienen ejército, tienen soldados? ¿Por qué creen ustedes que tienen? Porque todo mundo están preparándose para una guerra. Ustedes saben que viene la Tercera Guerra Mundial. Ahorita vean las noticias cómo está pasando, y todos los que están yendo para Gaza, y ahora todos están volviéndose enemigos de Israel, y tiene que llegar a eso, ¿no? Tiene que llegar a eso, y pende de un hilo que ocurra la Tercera Guerra Mundial, y por eso hay soldados, hay bases, hay destructores, hay aviones de guerra, bombas nucleares. Fíjense todo lo que están haciendo. Israel es uno de los países que invierte mucho en la guerra, Estados Unidos, Rusia, China, todos los países árabes. Y México pues no mucho, ¿no? Aunque tenemos la ventaja de tener la pistola de Mario Almada, que no se acaban las balas. ¿Se acuerdan de esas películas? Entonces, cuando habla de que somos, porque estamos en una guerra, por eso habla de milicia. Miren, hermanos, ¿qué somos? Fíjense quiénes son los que están llegando aquí. Gente, somos soldados, estamos en la milicia. Miren, todos los que venimos aquí, venimos marchando, llegamos a este lugar, y no solamente ese lugar, donde sea somos soldados, estamos en la milicia, porque hay una guerra, y hay una guerra espiritual. Por eso no estamos de vacaciones. La vida de la iglesia no son vacaciones, ni tampoco es un club social. Tenemos que entender que somos una milicia, porque habla ninguno que milita. Milicia, somos ejército, somos el ejército de Dios. Porque dice Pablo que no tenemos conflicto
con personas como nosotros, sino que tenemos conflicto, lucha contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay una guerra. Mire, para llegar nosotros aquí, Dios primeramente Él les intercedió. ¿Y saben qué? Lunes y martes hay un grupo intercediendo y se libra una guerra en los aires. Oh, gracias a Dios porque llegamos a este lugar. Y usted tiene que entender que es venir a la guerra porque hay una guerra espiritual. Es más, el enemigo está ahí haciendo que usted se duerma, que se le cierren los ojos. Sí, los veo a muchos de ustedes cerrando los ojos y digo, es una guerra, Señor. Danos la victoria, Señor, ya voy a terminar, Señor. Es difícil, hermano, porque está uno ahí, ¿no? Y entonces un soldado es alguien que está dispuesto a poner su vida por su patria, ¿sí o no? Eso. Y ahora la siguiente cosa es, dice, no enredarse en los negocios de la vida. O sea que es una persona que tiene que estar disponible para el Señor. Por eso le decía de los jóvenes. ¿Por qué los jóvenes? Porque ellos pueden estar disponibles para Dios, no tienen muchas ocupaciones. Los papás, los padres de familia tienen muchas ocupaciones, pero los jóvenes, pero no solamente habla a los jóvenes, a todos nosotros, tenemos que estar disponibles para el Señor, dispuestos a sufrir y disponibles para ser usados por Dios. A veces no hacemos lo que deberíamos hacer por no estar disponibles, o sea, por estar enredados. No hay de otra, tenemos que enredarnos en la vida, pues, pero Dios dice, acuérdate que tú eres un soldado. Cuando se te hace una convocatoria, tienes que decir sí, amén, porque es Dios convocando. Por ejemplo, el próximo domingo vamos a ir a Chimalpa, sí está lejos, y alguien puede decir, hace mucho frío, subidas, pero acuérdate, tenemos que estar dispuestos a sufrir todo eso. Porque ¿quién está convocando esta reunión? Dios está convocando, no el hermano Lalo. No, porque va a haber fiesta en los cielos ese día porque muchos hermanos se van a entregar sus vidas a Dios en el bautismo. Y va a haber fiesta, entonces todos nosotros tenemos que ir allá. De hecho, hemos estado orando y seguiremos que seguir orando para que Dios nos dé victoria y todos podemos estar allá. Versículo 5 dice, y también, dice ahí, y empieza, y también, todo esto tiene que ver ya con carácter, dice, y también el que lucha como atleta, no solamente somos soldados, sino somos ¿qué? Atletas, no es coronado, sino lucha legítimamente. Qué importante es esto de la lucha legítima, porque cuán fácil es tomar las cosas religiosas como modo de vida, medrando la palabra de Dios, falsificando. Y el Señor dice que al final se sabrá quién de verdad servía a Dios y quién no. Ustedes saben que las personas que quieren sacar provecho de otros son muy hábiles. Por eso esto va más a los que predicamos, pues. No estamos aquí para sacar provecho a los hermanos. Estamos aquí para bendecirles. Amén. Y eso lo dice la Escritura. Porque hay personas que andan adulando para sacar provecho. Mucha gente se mueve en el ámbito de la religión en un espíritu incorrecto, no en el espíritu correcto. Pablo sí se movió en un espíritu correcto y él quería que Timoteo anduviera en el mismo espíritu. Y por eso le dice, el luchador, el atleta, o sea, el que lucha como atleta es un luchador. Pero dice que no es coronado, sino lucha legítimamente, es decir, si no cumple la regla, si anda haciendo trampa. ¿Cómo va a ser coronado? Todo esto tiene que ver con el carácter del obrero de Dios. Cuando nadie te ve en la tierra, pero Dios y muchos testigos en el cielo lo ven. Ahí es donde tenemos que ser victoriosos, porque podemos hacer cosas que no está bien, pero ¿sabe qué? Dios está viendo, y no solamente Dios, sino en los aires hay seres, están los espíritus, las potestades viendo. Ahí cuando van a hacer en las elecciones en México, en otro país, vienen unas personas del extranjero, les llaman, ¿saben cómo se llama eso, hermano Toño? Esas personas, observadores, ¿qué? Internacionales, algo así, ¿no?
que son los que llegan y a estar nada más, no participan, pero están viendo, ¿no? Están viendo, vienen muchos de muchos países. Entonces, así estamos nosotros, por eso no podemos escondernos. Bueno, podemos pensar que nos escondemos de las personas, de nuestra familia, de los hermanos, pero tenemos quien nos ve. Y ellos nos acusan, nos señalan. Y mira el vencedor, ¿no? Mira el futuro de la nueva Jerusalén. Miren todo lo que nos dicen a nosotros cuando fallamos. Entonces tenemos que ser personas legales, no legalistas. Personas leales, rectas. Versículo 6 dice, el labrador participa de los frutos, debe trabajar primero. Entonces hoy día se quiere trabajar después. Y eso no debe de ser, hermano. O sea, cuando está hablando de esto es de que está hablando principalmente a los que enseñamos la palabra, a los pastores. Cuando se le envía a alguien, esa persona no tiene que poner condiciones. ¿Qué creen ustedes que cuando nos enviaron acá a México, estábamos en Nayarit y fuimos enviados acá, y es más, ni sabíamos dónde llegar, no sabíamos dónde vivir, de qué vivir, nada más, te vas a México. Y es más, alguien le dijo al pastor Cayetano, ¿quieres que ya le rentemos una casa para que cuando llegue? Y él dijo no. Y yo ya después dije, ¿pero por qué dijo que no? Hubiera sido tan sencillo, ¿no? Ya tener todo ahí llegando y un departamento ahí en El Dorado, por lo menos, ¿no? No sé. O aquí en unos departamentos aquí humildemente en Cosmopol, ¿no? Hay unas, ¿verdad? Humildemente, ¿no? Pero no, dije, no, así, que llegue. Y es que Dios nos estaba probando a nosotros. Y la verdad, llegando aquí, pues prueba tras prueba, ¿no? Y ustedes ven todo lo que Dios nos ha regalado, sí, es un regalo que Dios nos ha dado, cuando ya no teníamos nada de eso. Y gracias a Dios que tenemos, ¿no? Y si un día Dios quiere darnos algo propio que sea de la iglesia, nos va a dar. Pero para eso estamos trabajando, pues, ¿no? Pero, o sea, no podemos anhelar, decir, poner condiciones y que ya, ¿no? O sea, mire, ahorita me acuerdo, me da risa porque tenemos el equipo de sonido. ¿Saben qué hacíamos nosotros? Un hermano tenía un modular, un estéreo de esos, ¿se acuerdan de esos estéreos, no? Tenía sus dos bocinas, eso usábamos y Areli, creo que su papá tenía un teclado chiquitito así. Y una vez se nos descompuso el que teníamos, ese usábamos y se ponía buena el ambiente, pues la alabanza y todo. Pero gracias a Dios que tenemos y no hemos invertido para tener eso lo que tenemos, ¿no? Entonces, pero por eso no hay que poner condiciones. Entonces, todo lo que estamos hablando, Pablo le dice a Timoteo, si quieres cosechar frutos, tienes primero que trabajar y el fruto de tu trabajo te dará frutos. Entonces, estos son como pozos porque estas como fuentes de agua donde está siendo guiada a la persona a conformarse a Cristo. Cristo es el verdadero pozo, el Espíritu es el verdadero pozo. Pablo dice en otra parte, tú has seguido mi espíritu, por eso es importante. Nosotros lo que hablamos es un espíritu y tienes que ser un espíritu recto. Por eso les he desafiado a ustedes, prueben mi espíritu. No me juzguen a la ligera, prueben mi espíritu. Les he abierto mi corazón a ustedes. Entonces, pues cuando habla de espíritu no está hablando del de Pablo, sino que han dado, lo que está diciendo, la forma de conducirse, la forma de enseñar. Pero ese enseñar tiene que ser de acuerdo con el hablar. Amén. Entonces, tenemos que Berot, Bene Jacán son los pozos, o sea, el fluir de las corrientes, el espíritu de los discípulos, de los hijos de inteligencia, de los que se apartan del mal, que es la inteligencia que dijimos, ¿no? Entonces es un desafío para todos nosotros. Mire todo lo que aprendimos en esta jornada, ¿no? Y eso nos tiene que ayudar. Acuérdense, lo que habla uno tiene que estar de acuerdo, acorde a lo que la forma en que nos conducimos, porque de nada sirve que uno diga algo y se conduce de otra manera. Eso no sirve, no tiene poder. Amén. Bueno, gracias a Dios por su palabra y vamos a orar porque Dios ha sido bueno con nosotros en esta noche.
Terminamos con esta jornada 28. Padre Celestial, te damos gracias porque has sido bueno. Nos has enseñado, Señor, todos estos puntos importantes, Señor, pero este es un nivel ya elevado, Señor. Por eso, Padre Santo, ruego, Señor, que mis hermanos, ellos puedan discernir, Señor, puedan tener un oído como el tuyo, Señor, un oído agudo, Padre, para que puedan recibir tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque nos enseñas, nos ayudas a seguir adelante. Y gracias por tu palabra de esta noche. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.